Bienvenidos a Electrotecnia. Este fue el último ejercicio que quedó pendiente en la sesión anterior, donde ya tenemos desarrollado el circuito mixto de generadores. Primero resolvimos lo que era la serie de los generadores y luego el paralelo. Y nos quedó como resultado el circuito que tenemos en este momento en pizarra, que era un generador con una resistencia total igual a 1 ohmio y una FEN igual a 200 voltios. ¿Qué nos pide aquí el sistema? Hallar el voltaje en este paralelo y la corriente en esta línea, que sería la corriente total que entrega el generador. Entonces, para poder operar este sistema, si yo analizo y observo la gráfica, ya tenemos prácticamente es una fuente DC y un circuito resistivo mixto, que vamos a resolverlo ahora. Lo primero que vamos a resolver en este circuito va a ser el paralelo que se encuentra en esta zona, porque ahí tenemos un paralelo, para luego resolver la serie que nos va a quedar de cada una de estas resistencias. Y como decíamos en su momento, después de hacer un paralelo, debe obligatoriamente venir una serie, y así sucesivamente, para confirmar que estamos trabajando de manera correcta. Y parece que eso va a suceder, veamos. Primero voy a trabajar el paralelo de estas dos resistencias. ¿Qué hago ahora? Vamos a ver, primero voy a dibujar el circuito. Aquí tengo mi fuente, que es la FEN total. Tengo la resistencia interna total. Tengo la resistencia de 9 ohmios. Aquí va el medidor, que ya no lo voy a dibujar por ahora. Tengo mi resistencia de 28 ohmios. Y aquí viene el paralelo. Voy a dejarle un espacio y cierro el circuito. El paralelo lo voy a dibujar con otro color para identificar que esto ya es otra resistencia. Aquí le voy a poner como nombre RA. RA va a ser igual al paralelo. Voy a poner aquí al paralelo entre 380 y 75. Esta simbología denota que aquí hay un paralelo entre estas dos resistencias. ¿Y cuál era la fórmula del paralelo? Si yo recuerdo, me decía que era 1 sobre 380 más 1 sobre 75. Ahí tenemos la fórmula del paralelo de dos resistencias. ¿A cuánto equivale RA? Esta nueva resistencia en el sistema. Perfecto, me dan el dato 62,63 ohmios. Excelente, ahí tenemos la resistencia RA. Y si analizo, observe adicional que ya no le he hecho el círculo al generador. Esto para que usted entienda y comprenda de que es al final de cuentas una fuente DC con resistencias. En este caso, ¿qué me queda? Ahora me queda, si ya hice un paralelo, ahora me queda un circuito serie, resistencia RT, 9, 28 y RA. Y entonces, si resuelvo esa serie, me va a quedar mi FEN total con mi resistencia final. Y a esta le vamos a llamar, o le vamos a dar como nombre, resistencia equivalente. ¿A qué va a ser igual la resistencia equivalente? A la serie de la resistencia interna total más los 9 ohmios más los 28 ohmios más RA. Reemplazo valores de estas dos resistencias, sería 1 ohmio más 9 más 28 más 62,63. ¿A cuánto equivale mi resistencia equivalente en este sistema? Observe que hemos trabajado sistemas que usted ya conoce. Al final es un paralelo, una serie y sacamos la R equivalente. Me dan el dato 99,63 ohmios. Y aquí analizo. Si ya tengo el voltaje de la fuente y tengo la resistencia, ¿qué puedo hallar? Por ley de Ohm puedo hallar la corriente. Y me dice la ley de Ohm que corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Voltaje de la fuente es la FEN total, 200 voltios. Recuerde que este dato lo sacamos en la sesión pasada. Sobre la resistencia equivalente, 99,63. ¿A cuánto equivale esta corriente total del sistema? Corregimos este dato, aquí sería 100,63. Perfecto, muchas gracias. Aquí sería 100,63. ¿A cuánto equivale esa corriente total?
Perfecto, me dan el dato 1.98 amperios. Ahí tenemos la corriente total. Y aquí, ojo, también voy a anotarlo acá abajo para que recordemos un poquito. Recordemos que si nosotros estamos trabajando en un circuito mixto y al analizar mi sistema viene de una serie, yo me llevo la corriente. Y si el sistema viene, vamos a poner aquí serie. Y si el sistema viene de un paralelo, yo me llevo el voltaje. Estas dos normas las vamos a utilizar en este sistema. Entonces analicemos. Esta R equivalente, ¿de dónde viene? Viene de una serie. ¿Qué dato me llevo? Me llevo la corriente. Y es la corriente total que acabo de hallar. Quiere decir que por el sistema, aquí en esta serie, está circulando mi corriente total. Y si analizo mi gráfica, la corriente que pasa por 9 ohmios es la que me pide el sistema. Y efectivamente ya la tengo, es mi corriente total. Entonces ya tengo un primer dato. Mi corriente va a ser igual a ¿cuánto? A 1,98 amperios. Ahora, ¿qué más puedo y debo sacar? Ya tengo corriente y me pide el voltaje, ojo aquí, en este paralelo. Pero, ¿qué es este paralelo en este circuito de acá? Es RA. Entonces, si yo saco el voltaje en RA y este voltaje o esta resistencia RA viene del paralelo, quiere decir que tiene el mismo voltaje. Repito, voy a sacar voltaje en RA. Vamos a ponerlo por acá arriba. Voltaje en RA, ¿a qué va a ser igual? Por ley de Ohm, despejando aquí voltaje, sería corriente por resistencia. ¿Cuál es la corriente? Ya la tengo. Es la corriente total, 1,98 por, obviamente, RA. ¿Cuánto vale RA? Ya lo calculamos. 62,63. ¿A cuánto equivale el voltaje RA? 1,98 por 62. 124 voltios. Entonces, el voltaje RA es 124 voltios. ¿Y RA de dónde viene? Viene de un paralelo. Y si viene de un paralelo, yo me llevo el voltaje. Quiere decir que aquí, en este paralelo, hay 124 voltios. Y el medidor está midiendo el paralelo. Por ende, como respuesta, ya tengo que el voltaje es 124 voltios. Y ahí hemos concluido prácticamente el ejercicio que quedó pendiente en la sesión anterior. Una vez que hemos pasado lo que son generadores en circuito mixto, ahora vamos a entrar en lo que es las cargas. Ahora como tal vamos ya no a colocar solo resistencias, ahora vamos a hablar de cargas. En este caso, el receptor eléctrico, que es el motor de corriente continua. Es una máquina que transforma la energía eléctrica en otra clase de energía, en este caso en mecánica. Eso es un motor, recibe electricidad y nos da un torque en un eje, que es energía mecánica. La característica de un receptor eléctrico, o sea, de un motor de corriente continua, me dice, tiene lo que se llama ahora la fuerza contraelectromotriz. En los generadores se llamaba fuerza electromotriz, que era la FEN. Aquí se le llama fuerza contraelectromotriz en el motor. ¿Y qué es esto? Bueno, es una fuerza generada al funcionar el motor y esta fuerza se opone a la tensión eléctrica aplicada en los bornes. Esto es la consecuencia del principio físico de efecto y causa. Los efectos se oponen a las causas que lo producen. La fuerza contraelectromotriz se representa con la letra E mayúscula, pero muy parecido a la FEN, pero con el apóstrofe, con este signo aquí arriba. Y se mide en voltios. ¿Qué quiere decir esto? Aquí arriba, que la FEN y la fuerza contraelectromotriz son de signo contrario. Son de signo contrario. Ya vamos a ver en los problemas. Luego,
La corriente en los motores, o la intensidad nominal, es la máxima corriente que puede circular por la máquina, o sea, por el motor, sin provocar efectos perjudiciales que lo puedan deteriorar. Y la resistencia interna es la resistencia de los conductores internos de la máquina. Y también se representa con la letra R minúscula. La tensión en los bornes del motor, importante aquí esta fórmula, me dice que es igual el voltaje en los bornes a la fuerza contraelectromotriz más la resistencia por la corriente. Mire la diferencia con la fórmula de los generadores. En los generadores era la FEN menos R por I. Ojo con ese detalle. Aquí la fórmula cambia un poquito. Ojo, cuidado, se confunde. No es lo mismo el voltaje en los bornes de un generador que un motor. Aquí tenemos la formulita, la diferencia. Y ya con esta presentación podemos comenzar los problemas de aplicación. Paso a la pizarra y presento el problema número 1. Me dice lo siguiente, incluso el problema 1 está dibujado ahí. Un motor de corriente continua consume, ojo aquí, consume una corriente de 20 amperios y está conectado a un voltaje de 118 voltios. La resistencia interna es de 0,1 ohmios. Calcular. ¿Qué me pide? Me pide la fuerza contraelectromotriz del motor. Y adicional, observe, me pide la corriente de arranque del sistema. ¿Y cuándo se da la corriente de arranque? Es cuando el motor no ha girado todavía y la fuerza contraelectromotriz es nula, o sea, es 0 voltios. Ojo con este detalle importante. Corriente de arranque en un motor es cuando la fuerza contraelectromotriz es 0. Ya va a ver por qué. Entonces, aquí me deja un comentario. Vámonos a la diapositiva y leamos el comentario. Me dice, la intensidad de corriente en el momento de arranque es excesiva, por lo que se suele limitar en los motores de corriente continua de mediana y gran potencia usando un reostato aquí en el centro del circuito. Ojo, un reostato es muy parecido a un potenciómetro, pero obviamente el reostato es de mayor potencia, por eso se le da el nombre de reostato. Pasamos a la pizarra, quitamos la diapositiva y empezamos a trabajar. Primero, ¿qué me decía la fórmula? Voltaje en los bornes es igual a la fuerza contraelectromotriz más la resistencia por la corriente. Y voy a dibujar el sistema que me lo daba la diapositiva. Me decía 118 voltios y nuestra máquina, en este caso nuestro motor. Y tenía aquí la fuerza contraelectromotriz y la resistencia interna. De esa forma, ahí tenemos los datos. Ahora, analicemos la fórmula. ¿Qué tenemos y qué no tenemos? Primero, ¿tenemos la fuerza contraelectromotriz? No, porque eso es lo que me pide el problema. ¿Tenemos la resistencia? Sí, 0,1, perfecto. ¿Tenemos la corriente? Sí, porque me decía el problema que este motor consume 20 amperios, perfecto. Pregunto, ¿tenemos el voltaje en los bornes? El voltaje en los bornes, efectivamente, es el voltaje que está conectado aquí en el motor, en los extremos, que son los 118 voltios. Si tenemos el voltaje en el borne, entonces. ¿Qué nos falta? Bueno, simplemente despejar la fuerza contraelectromotriz. Despejemos. ¿Cómo quedaría esto? Bueno, todo este término que está sumando, lo voy a pasar al otro lado a restar. Y me quedaría voltaje en el borne menos R por I. Y esto es igual a la fuerza contraelectromotriz. Invierto simplemente los términos. La fuerza contraelectromotriz es el voltaje en el borne menos R por I. Ahora sí, reemplazo valores y comenzamos a operar. En este caso, voltaje en el borne, 118 voltios, menos resistencia, 0,1, por corriente, 20 amperios. ¿Cuánto
vale la fuerza contraelectromotriz en nuestro motor, en nuestra máquina? Me dan el dato que tenemos 116 voltios como fuerza contraelectromotriz. Pero ojo, esto es cuando el motor ya está girando, ya se encuentra trabajando. Ahora lo que me dice es cuánto será la corriente de arranque, ojo, cuando el motor obviamente aún no gira. ¿Y eso qué quiere decir? Si aún no gira, la fuerza contra electromotriz es cero. ¿Pero qué significa eso? Voy a redibujar el sistema. Tengo 118 voltios, tengo aquí la máquina, y lo hago más grande por lo siguiente. Como el motor aún no gira, esta fuerza contra electromotriz es cero. Y si es cero, simplemente la represento como un cable. Entonces, ¿qué me queda? Me queda el voltaje exterior y la resistencia interna. Y si usted se fija, tengo voltaje, tengo resistencia, por ley de Ohm puedo hallar corriente. Entonces, ¿cuánto será esta corriente de arranque? Corriente de arranque sería igual, por ley de Ohm, a voltaje sobre resistencia. Voltaje 118 voltios, resistencia 0,1. ¿Cuánto vale la corriente de arranque de mi sistema? La respuesta aquí me da 1180 amperios. Mucho cuidado en la calculadora cuando le aparece esto. Cuidado, usted lo confunde, perdón, nos aparece esto. Cuidado, usted lo confunde y cree que esto es 1,18. Mucho cuidado el uso de los puntos en la calculadora, punto decimal, obviamente, ¿no? La respuesta es 1180 amperios. Y ojo, interesante lo que ocurre aquí. Es una corriente altísima. Altísima. ¿Por qué? Porque es la corriente de arranque. Y en todo motor, cuando se arranca de forma directa, la corriente sufre un pico y que luego baja y se estabiliza. Esta sería la corriente nominal de trabajo y esta sería la corriente de arranque. Y como decía el sistema, ¿cómo evito de que esta corriente de arranque sea muy, muy grande? Usando lo que me decía la diapositiva, un reostato o reóstato, que sería las veces de un potenciómetro, pero de potencia. ¿Para qué? Para no dejar solita esta resistencia de 0,1, sino poder limitar esta corriente de arranque. Eso es lo que me decía la diapositiva. Pasamos a la diapositiva y ahora vamos a trabajar con el problema número 2. Interesante, porque aquí ya no me habla de un motor, sino de una batería o de un acumulador de baterías, pero al final del día se opera de la misma forma. Pasamos a la pizarra y anotamos el problema número 2. Me dice, calcular la corriente de carga de una batería de acumuladores de fuerza contra electromotriz igual a 24 voltios y resistencia interna 0,12 ohmios. Si se conecta, ojo acá, si se conecta a una fuente de 25 voltios. ¿Qué significa esto? Que si se conecta, bueno, quito la diapositiva y lo dibujo. En este caso es que hay una fuente de 25 voltios a la cual se va a conectar. Voy a dibujarlo rectangular para no confundirnos con el motor, pero al final del día es lo mismo. Tenemos la fuerza contra electromotriz con una resistencia interna. Y esta sería nuestras baterías o nuestro acumulador de baterías. ¿Cuánto vale esta fuerza contra electromotriz? Ya me lo da el sistema. ¿Y cuánto vale la resistencia interna? También me lo da el sistema. Entonces, aquí surge la pregunta. ¿Cuánto vale la corriente? Ojo, la corriente que carga esta batería. Redibujo los datos para poder tener todo acá. Me dice que aquí hay 24 voltios
y aquí tenemos 0,12 ohmios. Primer punto a analizar importante. Recuerde lo que decía la teoría. La fuerza contra electromotriz siempre va a ser opuesta a la fuente, a la generación. ¿Qué significa esto? Bueno, mire lo que voy a hacer. Analice, observe. Voy a volver a dibujar esto como estos 25 voltios como una fuente. Entonces tengo una fuente más menos. Voy a dibujar todo esto, pero ya sin el rectángulo exterior. Aquí tengo más, perdón, como es opuesta, ojo acá, voy a poner aquí la resistencia interna, 0,12. Y aquí, como va a ser opuesta, ojo con este detalle, coloco más menos. Y usted dice, profe, eso está opuesto. Bueno, vamos a redibujarlo. Voy a mover esta fuente aquí arriba. Mire cómo va a quedar. Se está conectando más con más. Entonces tengo más, menos, más, menos. Efectivamente, están opuestas. ¿Y qué sucede en las fuentes cuando están opuestas? Simplemente para hallar la fuente resultante, procedemos ¿a qué? A operar. Nos quedaría 25 menos 24. ¿Por qué menos? Porque son opuestas. En otras palabras, ¿qué me dice? Cualquier fuente que usted coloque acá, ejemplo 25, como esto va a ser opuesto, usted le resta la fuerza contra electromotriz. Pero acá se lo estoy demostrando con gráfica. Resulta que la fuente resultante, vamos a dibujarla aquí abajo, ¿a cuánto equivale? Esto sigue siendo 0,12. ¿A cuánto equivale la fuente resultante entre la fuente de voltaje y la fuerza contra la electromotriz? ¿Cuánto sería este voltaje total? Tenemos 1 voltio. Y si tenemos 1 voltio y 0,12 ohmios, por ley de Ohm, puedo hallar la corriente, que es voltaje sobre resistencia. ¿Y cómo nos queda? Bueno, fuente 1 voltio dividido para la resistencia 0,12. ¿A cuánto equivale la corriente del sistema? Y esta corriente resulta que es la corriente de carga de las baterías. Perfecto, me dan el dato, 8,33 amperios. Nos queda el tercer ejercicio, asimismo, para que usted lo analice y lo pueda resolver y se ponga a prueba y pueda practicar ya con el tema de receptores eléctricos. Hasta aquí el video de la sesión. Muchas gracias.